¿Cuánto para saber dentro de esta especialidad como es la otorrino, ¿no? Nuestro especialista, nuestro profesional está con nosotros, el doctor Acosta, le damos la bienvenida. ¿Cómo va, Doc? Vamos a seguir hablando de la obstrucción nasal, complicaciones y cosas que podemos evitar. ¿No es así? Bueno, sí. Habíamos hablado de todo eso y del impacto que produce en el organismo la falta de oxigenación. Pero también, fíjate que hay un síndrome que se llama el síndrome de roncopatía, es decir, el famoso ronquido. Ah, pero esa es la mayor complicación que puede tener todo esto, ¿no? Es bastante serio. Sí. Hay dos tipos de roncadores. El roncador simple, que generalmente lo hace porque tiene una obstrucción nasal. A veces porque tiene caído el velo del paladar, o porque tiene las amígdalas crecidas, o porque tiene alguna obstrucción por ahí, ¿me entiendes? Sí. Bien, ¿por qué se produce el ruido? Porque se achican la superficie de la vía aérea superior. Entonces vibran esos tejidos y producen un ruido ante el paso del aire en esa cavidad estrecha. Yo lo comparo como cualquier instrumento musical de viento. Una flauta, una quena, una armónica, un saxo, un siku, etc. Eso producen ese ruido. ¿Por qué? Porque pasa el aire a presión. ¿Me entiendes? Pero claro que eso produce música, en cambio el roncador de música Una no música produce molesta nada. produce. Bien, pero ¿qué es lo que sucede? Eso no sería tan, digamos, grave, porque se soluciona cambiándose de habitación y listo, ¿está claro? Sí. Pero el problema es cuando ya se instala la apnea. ¿Qué es la apnea? El corte de la respiración cuando uno duerme. 10 segundos es leve, hasta 20 segundos moderado, hasta 30 segundos es grave y 40 o más segundos puede producir la muerte. Fíjate que antes se decía que roncar era normal y era sinónimo de placidez. No, hoy se sabe que el que ronca es un enfermo. Ese paciente, ¿por qué está enfermo? Porque su propio ruido mantiene alerta las neuronas. Yo siempre digo que dormir con su propio ruido es como dormir con un generador de luz o con un boliche al lado. Claro. No se puede dormir, no se descansa, ¿me entiendes? Sí. Claro, entonces ese paciente al otro día se encuentra mal. Pero si ese paciente a su vez hace las apneas, que son esos cortes, evidentemente va a producir una falta de oxigenación y va a estar mucho más cansado, va a estar o nervioso, o con ansiedad, con tristeza, con melancolía, va a estar mal, en malas condiciones, no tiene ganas de ir a trabajar. Algunos pacientes, te doy por ejemplo, casos recientes, operó un señor que me vino a ver después que se volcó 3 veces en el auto. ¿Por qué? Porque se duermen en la ruta, ¿me entiendes? Sobre todo cuando la ruta es monótona. Después el roncar con apnea va deteriorando más el cerebro, produce daño a nivel cardíaco, a nivel pulmonar, problemas de tipo sexual, la impotencia sexual también produce. Entonces vos fijate que hay un doble mecanismo por el cual a veces las parejas de pronto se separan. No pueden convivir porque ronca, a tal punto que algunos roncan tan fuerte que hace poco operé una señora que me dice, me vengo a operar porque vivo en un edificio y los vecinos de al lado me golpean y me gritan que deje de dormir. Bueno. Es impresionante. Es cierto, también los edificios de hoy son más bien con ladrillos, digamos, huecos, no son de ladrillos macizos, pero lo mismo, no se tendría que oír, Paula. Claro. Roncan tan fuerte. Y bueno, y esto produce también en muchos casos la muerte. Esa gente que se lo va a despertar y de pronto ya pasó al otro mundo. Antes, ¿qué se decía? Síncope, muerte súbita, muerte blanca, paro cardiorrespiratorio. Hoy sabe que un alto porcentaje se han quedado en apnea, en ese corte, que no pueden salir. Ay, ¿Está feo, claro? doctor, Es eso. horrible, es horrible. Hace poco yo tenía un paciente que falleció y la mujer me dijo, lo salvé muchas veces haciéndole boca a boca, pero bueno, una vez me dormí y no lo pude salvar. ¿Está claro? Entonces hay que tener ojo con esto. El síndrome de apnea obstructiva del sueño, fíjate vos que está dentro de las primeras causas de accidentología
en accidente de tránsito y laboral. Produce un deterioro físico y psicointelectual tremendo en las personas. Es bastante serio. Y hay otras complicaciones más que en todo caso en algún las hablaremos momento en otro programa. la podemos acoplar en algún tema más o menos relacionado a esto. Doc, muchas gracias por acompañarnos. Nos vemos el sábado que viene. Gracias a ustedes y será hasta el próximo.